Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Estudiantes, maestros y padres, les deseamos muchas felicidades en estas Navidades. Esperamos que el 2021 les cubra de mucha salud, paz y amor. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Ha llegado la Navidad. L'amour est présent. Que el año nuevo tenga más conciencia. Que el año nuevo tenga más conciencia. Que el año nuevo tenga más conciencia, más amor y felicidad. Que el año nuevo tenga más conciencia, más amor y felicidad. Que el año nuevo tenga más conciencia, más amor y felicidad. It's that Christmas smells like happiness. Damos gracias a Dios por todo. Cascabel y más cascabel, con sus notas de alegría anunciando Noel. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y siempre lo vivimos con una sonrisa. Celebramos el deseo de seguir aprendiendo desde casa. Próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! Preservando tu salud. ¡Felicidades! Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Saludos, queridas estudiantes. Les habla su maestra Luz María Rodríguez. Matemáticas para la vida.
y nos preparamos desde este momento para repasar todas las clases de la semana como un reforzamiento a tus conocimientos. Y de inmediato, junto a su maestra de lengua española, Scarlett Rincón, volveremos a identificar los textos informativos En la clase de hoy trabajaremos los tipos de entrevista y sus características. La entrevista tiene distintos ámbitos de aplicación y por eso existen distintos tipos de entrevista, según sea para lo que se utilice, como por ejemplo la entrevista de trabajo, la entrevista periodística, política, artística, entre otras. Por otro lado, también pueden clasificarse según el objetivo o su modalidad. Por ejemplo, según el objetivo, pueden clasificarse de la siguiente manera. Entrevista informativa. Su objetivo es obtener información sobre un tema. La entrevista de opinión, que busca consultar la opinión de una persona sobre un tema. Y la entrevista de personalidad. Esta gira en torno a algún aspecto de la vida del entrevistado, ya sea acerca de su vida personal, laboral, familiar o cualquier otro tema relacionado con su vida. Según su modalidad, entonces pueden clasificarse de la siguiente manera. La entrevista formal. Está estructurada con preguntas establecidas previamente en un cuestionario. También está la entrevista espontánea, donde las preguntas surgen durante el desarrollo de la misma. Y la entrevista a distancia. Esta se realiza a través de una videoconferencia, correos electrónicos u otros medios tecnológicos, los cuales se publican por un canal o página web. ¿Alguna vez has visto algún artículo en el periódico o en una revista que te llamó la atención y te motivó a leer? Si fue así, prepárate para conocer si ese artículo que viste es un artículo expositivo. El artículo expositivo es un tema súper importante, así que vamos a conocer qué es, cuál es su finalidad y qué funciones cumple. El artículo expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico. Es decir, en este tipo de textos, lo principal es la función referencial del lenguaje, pues su finalidad es informar. Este cumple con las funciones de ser. Primero, informativo, porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías y otros más. También es explicativo, porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. Y es directivo porque funciona como una guía de la lectura, presentando claves explícitas como introducciones, títulos, subtítulos y resúmenes a lo largo del texto. Ya que conoces qué es un artículo expositivo, su finalidad y las funciones con las que cumple, conozcamos para qué utilizamos los títulos y subtítulos en el artículo expositivo. Los títulos son utilizados dentro de los textos expositivos para descomponer las partes del fenómeno investigado y así explicar a los lectores su caso de estudio sin tener dudas con respecto a la conclusión correspondida. Cambio, los subtítulos son utilizados para descomponer en diferentes áreas las partes del fenómeno investigado,
para así englobar en todos los campos dicha problemática, para que de este modo la conclusión que da el autor esté más completa. Si nos detenemos a observar nuestro cuerpo, nos daremos cuenta que está formado por cabeza, tronco y extremidades. Lo mismo pasa con el artículo expositivo. El artículo expositivo está formado por 3 partes fundamentales que conforman su estructura general y básica. Estas son introducción, desarrollo y conclusión. Existe otro tipo de estructura que es la estructura lógica, que hace referencia a cómo se da el desarrollo coherente del tema presentado. Tenemos principalmente 4 tipos de estructuras lógicas. Estas son: primero, sintetizante o inductiva. Aquí es donde se explican las ideas de forma reducida al principio, pero progresivamente la vamos exponiendo de forma más amplia y detallada. La estructura analizante o deductiva. Aquí es lo contrario de la anterior. Primero se explican las ideas generales y más amplias para pasar posteriormente a las más particulares y pequeñas. También está la estructura encuadrada. En la estructura encuadrada se expone el tema en el desarrollo para pasar en la conclusión a un cambio de la idea principal. Y también tenemos la estructura paralela. En la estructura paralela, todas las ideas del texto tienen la misma relevancia. Es por ello que no se requiere una organización especial. Ya que conoces la estructura del artículo expositivo, ahora pasemos a conocer el uso de los verbos, que son importantes en el artículo expositivo porque se conjugan en un presente atemporal, lo que quiere decir que no se refiere a un tiempo en específico del modo indicativo, expresando hechos concretos de los cuales no se duda y que abarcan todos los tiempos. Entonces, al usar la tercera persona, se logra de este modo mayor objetividad y se evitan las opiniones o expresiones propias del emisor. Y luego de repasar la semana de lengua española, seguiremos con las matemáticas. Así es que a poner mucha atención. Es el momento de iniciar la clase de hoy. En esta aprenderás los conceptos matemáticos de lo que es razón y proporción, así como su aplicación en la vida diaria. ¡Vamos! Empezamos por comprender el concepto de razón. La razón es el resultado de la comparación de 2 cantidades en una misma unidad de medida. Te repito, la razón es el resultado de la comparación de 2 cantidades en una misma unidad de medida. En matemática existen 2 tipos de razón: razón aritmética y razón geométrica. La razón aritmética es aquella que se encuentra mediante la realización de una sustracción. Voy a repetirte. La razón aritmética es aquella que se encuentra mediante la realización de una sustracción. Esta parte tiene una fórmula y se representa A menos B es igual a R.
A menos B es igual a R. Por su parte, la razón geométrica es una constante llamada K, que se encuentra mediante la realización de una división. Y voy a repetirte. La razón geométrica es una constante llamada K, que se encuentra mediante la realización de una división. Esta también tiene su fórmula, y la fórmula es A sobre B es igual a C sobre D. A sobre B es igual a C sobre D, siendo B y D diferentes de 0. No olvides ese dato. B y D son diferentes de 0. ¿Sabes qué nombre recibe cada elemento en una razón? Pues en una razón expresada como fracción, donde A es el numerador y B es el denominador, A recibe el nombre de antecedente. A, que es el numerador, recibe el nombre de antecedente. B, que es el denominador, recibe el nombre de consecuente. B, consecuente. Te voy a ilustrar este concepto con un ejemplo. Si en tu casa hay 10 platos y 20 cucharas, 10 platos y 20 cucharas, entonces la razón se representaría como 10 sobre 20. 10 sobre 20, donde 10 representaría a A, que A es el numerador. Entonces 10 es el antecedente. 20 representaría a B, que es el denominador, y también le llamaríamos consecuente. Y ahí tenemos una razón expresada con números en forma de fracción. Ahora, ¿cómo se calcula una razón? Calcular una razón significa determinar el cociente entre dos cantidades que se pueden comparar entre ellas mismas. Tomemos el ejemplo anterior relativo a los platos. Los datos que tenemos es 10 platos y 20 cucharas. Esta R, hay una R que significa razón. Esa R significa razón. Entonces yo digo que R es igual a 10 sobre 20. 10 sobre 20. Pero esa razón se puede simplificar. ¿Por qué? Porque tenemos un denominador y tenemos un numerador que realmente se pueden simplificar. ¿Cómo simplificamos esta razón? Fácil. Solamente tienes que decir que mitad de 10 es 5 y mitad de 20 es 10. Para yo simplificar, debo saber que lo que hago en el numerador es lo mismo que voy a hacer en el denominador para que la fracción no sufra cambios alterados. Tenemos mitad de 10 es 5, entonces mitad de 20 es 10. 5 solamente se puede dividir entre él mismo y la unidad. Entonces digo 5 entre 5, que es lo mismo que yo diga, quinta de 5 es igual a 1 y quinta de 10 es igual a 2. Ahora tenemos simplificada nuestra razón. Ya nuestra razón no es 10 sobre 20, sino 1 sobre 2. O sea, un medio. Un medio. Hola, quiero tomar un préstamo. Hola, un placer servirle. ¿Cuánto capital necesita? Necesito 25,000 pesos.
Bien, ¿y a cuánto tiempo lo desea? A 5 años. Bueno, el préstamo le saldría a una tasa anual de un 14%. ¿Y cuánto generaría de interés ese préstamo? Si fueras el oficial de servicio al cliente que está atendiendo a Gineisy, ¿sabrías darle la respuesta? Si no sabes, no te preocupes, porque en la clase de hoy de Matemáticas para la Vida hablaremos sobre la matemática financiera. Aprenderás a calcular diferentes tipos de intereses a un préstamo o a una inversión. Empecemos. La matemática financiera es la rama de las matemáticas que facilita los cálculos para determinar el valor de un capital cedido con respecto al tiempo. Conozcamos algunos conceptos importantes relacionados con este tema. Interés. El interés es una cantidad de dinero ganada por un capital depositado en calidad de ahorro o pagada por dinero prestado. Capital. El capital es la cantidad de dinero que se va a prestar o a depositar. Tasa de interés. La tasa de interés es el porcentaje del dinero que genera el dinero capital depositado o prestado por el banco. El tiempo es el período durante el cual el capital permanece prestado o depositado. ¿De qué manera se aplican estos conceptos? Lo hacemos para calcular tanto la ganancia que obtienes al tener un dinero depositado o ahorrado, como la cantidad que tienes que pagar por un dinero que tomes prestado. ¿Cómo se hace? Hay dos tipos de interés: interés simple e interés compuesto. ¿Qué tal si conocemos todo sobre lo que es el interés simple? El interés simple es el tipo de interés que solo se aplica al capital inicial. Este tipo de interés es una cantidad fija, o sea, no varía. Te repito, el interés simple es el tipo de interés que solo se aplica al capital inicial. Este tipo de interés es una cantidad fija, o sea, que no varía. El interés simple se obtiene multiplicando el capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. El interés simple se obtiene multiplicando el capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. Este procedimiento se expresa con una fórmula, que es la siguiente. Tenemos IS igual a C por R por T. Te repito la fórmula. IS es igual a C por R por T, donde IS es el interés simple. O sea que IS representará el interés simple. C va a representar lo que es el capital inicial. C es igual al capital inicial. R representa la tasa de interés. R es igual a la tasa de interés. T representa el tiempo. T es igual al tiempo. Te repito la fórmula de lo que es el interés simple. Y esta es IS es igual a C por R por T. Tienes una fórmula para encontrar lo que es el interés simple. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida diaria. Lo haremos resolviendo la pregunta que hizo Gineisy al principio de la clase. ¿Recuerda cuál fue? Ella preguntó, ¿cuánto generaría de interés un préstamo de
25,000 pesos en un lapso de tiempo de 5 años a una tasa anual de 14%. Te repito la pregunta. ¿Cuánto generaría de interés un préstamo de 25,000 pesos en un tiempo de 5 años a una tasa anual de 14%? Para responder esta pregunta, utilizamos la fórmula de lo que es el interés simple. Esta es nuestra fórmula. Nuestra fórmula para el interés simple es IS igual a C por R por T. No tenemos estos datos extraídos, entonces nos vamos a nuestra situación inicial y extraemos los datos. En estos datos vamos a encontrar que C es igual a 25,000 pesos, porque es la cantidad de dinero que está tomando prestado Gineisy. C es igual a 25,000 pesos. R es igual a 14%, que va a representar la tasa de interés del préstamo que va a tomar Gineisy. R es igual a 14%. Y T es igual a 5 años. Recuerda que T representa el tiempo en que se tomará nuestro préstamo. Vamos a sustituir estos datos en nuestra fórmula. Tenemos IS, que es interés simple, es igual a 25,000 por 14% por 5. IS es igual a 25,000 por 14% por 5. Donde IS va a ser igual a 25,000 por 0.14. ¿De dónde sale este 0.14? Recuerda que este por ciento que tenemos, que es el 14%, lo vamos a llevar a decimal y solamente debemos dividir entre 100 y por eso obtenemos 0.14. Todo esto lo vamos a multiplicar por 5 y tendríamos como resultado que esa multiplicación nos da un total de 17,500 pesos. Entonces, el interés simple va a ser igual a 17,500 pesos. Esto lo podemos concluir de la siguiente manera. Gineisy pagaría 17,500 pesos de interés cuando salde el préstamo en 5 años. Gineisy pagaría 17,500 pesos de interés cuando pague su préstamo en 5 años. Comprobemos este resultado con la respuesta que le dio el oficial del banco a Gineisy. Escuchemos. ¿Y cuánto generaría de interés ese préstamo? Bueno, si lo salda en 5 años, le generaría un interés de 17,500 pesos. Muchas gracias. ¿Escuchaste? Ya sabes calcular el interés simple de un préstamo. Hola amiguitos y amiguitas, durante este mes y medio de clases todos estudiamos, aprendimos y nos divertimos desde nuestras casas. Sí, Yalía, así es. Desde el pasado 2 de noviembre todos hemos compartido a distancia las lecciones de nuestras clases. Pero ahora es momento de tomar un pequeño descanso por los feriados de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. Por ese motivo, el viernes 18 de diciembre es nuestra última clase de este año 2020. De parte del Ministerio de Educación y de todo el personal que hace posible que podamos estudiar desde nuestros hogares. Esperamos que el espíritu de la Navidad entre a todos sus hogares y puedan compartir en familia. Recuerden que aunque estemos en Navidad y con nuestros seres queridos, debemos mantener el distanciamiento físico, usar mascarillas y lavarnos mucho las manos.
para evitar contagiarnos o enfermar a los demás del COVID-19. Pronto continuaremos aprendiendo desde casa. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos ustedes. Adiós, hasta la próxima. Bienvenidos a una edición especial de Vamos de Gira, esta vez desde la zona colonial. Es el núcleo urbano más antiguo de la ciudad de Santo Domingo y fue el primer asentamiento europeo en América, fundada en 1502 por los colonizadores españoles, y el 8 de diciembre de 1990 la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad. Iniciamos nuestro recorrido por la primera calle construida en el Nuevo Mundo y una de las más importantes en la historia de esta zona. Esta es la calle Las Damas. Fue construida durante el gobierno de Nicolás de Obando y se extiende desde la Fortaleza Osama hasta la cercanía del Alcázar de Colón. Bueno, Las Damas, dice la tradición que su hijo Diego Colón vino como virrey en 1509, trajo una comitiva de doncellas que venían a casarse con los colonos y los españoles que estaban ya viviendo aquí en Santo Domingo, y que ellas se paseaban y la mayoría me imagino que se casaron y pasearon precisamente por esa vía que era la vía paralela a la que es actualmente la Isabel la Católica, que era quizás la calle principal, llamada también la calle de las cuatro calles. Se habla de cuatro calles, eran cuatro sectores de la calle que terminaron siendo uno, y entre la calle Las Damas y la calle actualmente Isabel la Católica, pues tenemos los principales monumentos coloniales de la época obandina. Y arribamos a nuestra segunda parada. Esta ha sido el lugar de grandes acontecimientos a lo largo de la historia de la República Dominicana. Nos referimos a la Fortaleza Osama, cuyo objetivo era proteger la ciudad de los principales ataques de los piratas de la época. Su construcción se prolongó desde 1502 hasta 1508 y fue iniciada en el gobierno de Nicolás de Obando. Y es la construcción más antigua hecha en la isla y en América. Durante la época colonial, este sitio era conocido como Torre del Homenaje. Aunque también fue conocida como Torre Vigía o Torre de Vigilancia. Esto porque desde su parte superior se podía ver toda la entrada del río Osama. En el interior de la fortaleza existen túneles y calabozos donde eran encerrados los prisioneros. ¿Y tú sabes que uno de ellos era Cristóbal Colón? ¿En serio? ¿Cuántos años duró la construcción de la Fortaleza Osama? A, 2, B, 6, C, 8. De este pequeño descanso es hora de retomar y nos preparamos para el mundo de las ciencias sociales.
¿Sabes por qué a la isla de Santo Domingo se le llama también la Española? La isla que hoy comparten Haití y República Dominicana fue descubierta por Cristóbal Colón el 5 de diciembre de 1492, durante su primer viaje al continente americano, a donde llegó por error, pues el almirante pensaba que había llegado a la India. A su llegada a esta isla, Colón la bautizó con el nombre de la Española, maravillado por su exuberante belleza natural, que a su entender se asemejaba a algunas regiones de España. ¿Qué entiendes por expansión colonial? ¿Qué relación existe entre el expansionismo y migración? ¿Qué tipo de migración fue la esclavitud? Comencemos. ¿Qué es la expansión colonial? Esta se produce cuando una nación o imperio expande sus fronteras a partir de la conquista o anexión de nuevas tierras. Partiendo de esto se da la colonización o colonialismo, que es un sistema de dominación por medios tanto políticos como militares de un país sobre otro. Sucede cuando un estado de alto poder económico y militar llamado metrópoli ejerce un control directo sobre un territorio que se encuentra fuera de sus fronteras, que se denomina colonia. La colonización supone la usurpación y apropiación de la tierra y con ella su riqueza y recursos. Entonces se origina el sometimiento de la población, que puede considerarse esclava sin los derechos de la metrópolis. La imposición de los intereses de la metrópoli sobre los del país colonizado se da en materias de cultura, religión, estrategia militar, estrategia económica, derechos civiles, políticos o sociales. En gran medida, el colonialismo surge de las necesidades económicas de un Estado, asociadas a materias primas, exceso de producción y mano de obra barata. Definamos ahora cada uno. Materias primas son productos agrícolas como el té o el caucho, que requieren un clima adecuado y grandes extensiones de tierra para su producción, los cuales no podían encontrarse en Europa. Estos bienes podían obtenerse a través del comercio, pero es más barato y conveniente para la nación colonizadora tomar posesión de las tierras y obtenerlos de manera gratuita. Exceso de producción. El inicio del colonialismo ocurre simultáneamente con el inicio de la primera revolución industrial, es decir, el momento en que se reemplaza la producción artesanal, que es en pequeña escala, por la producción en masa. Este exceso de productos en muchos casos no encontraba un mercado entre los consumidores europeos. Sin embargo, al expandirse los territorios, también se expandía el mercado y por lo tanto el comercio. Mano de obra barata. Los habitantes originarios de las colonias europeas habían sido derrotados, es decir, que debían aceptar las condiciones impuestas por el colonizador. En algunos casos, eso implicaba ofrecer su trabajo por un bajo salario, o en otros casos, como ocurrió en América, la esclavización total. Ahora vamos a ver los pasos para elaborar una línea de tiempo. Número 1. Debes tener un lápiz, una borra, una hoja en blanco y dicha hoja la colocarás de forma horizontal. Número 2. Haz una propuesta de escala de tiempo. Dicha escala puede contener varios cuadros. Para ello empieza colocando la primera y a continuación asigna un valor en años a cada cuadro. Por ejemplo, si abarca un periodo de varios milenios, cada cuadro tendría un equivalente a 100 años. Si abarca varios siglos, cada cuadro tendría un equivalente a 10 o 5 años. Si abarca un periodo más corto, cada cuadro podría valer entre 1 o 2 años. Recuerda que para siglos y milenios la numeración romana es la que se utiliza. Paso número 3. Prueba la escala hasta encontrar la correcta. Para ello, primero asigna un valor y empieza a contar los cuadros que vas a necesitar desde la primera fecha hasta la última. Si falta espacio en la hoja, debes reducir la escala. Si sobra demasiado, debes aumentarla. Número 4. Dibuja la barra. Una vez que sabes cuál es la escala correcta, puedes dibujar una barra que ocupe todo el espacio que va desde la fecha de inicio hasta la fecha final. La ponemos en una posición más o menos centrada de la hoja, teniendo en cuenta los cuadros que vamos a usar. Conviene que la barra tenga un grosor de 10 cuadros si es milimetrada, 5 cuadros si son medianos y 3 si son grandes. Cuando te encuentres con un periodo demasiado extenso, puedes cortar la barra en diagonal y de esta forma damos a entender que esa barra tendría que ser más larga. Cuando te encuentres con un periodo sin espacio para poner la información, puedes hacer una barra aparte, que represente únicamente ese periodo con otra escala y enlazar las dos barras con dos líneas que tengan unos puntos de inicio y uno de final. Paso número 5. Señala las fechas claves que dividen los periodos que nos han dado.
Ponemos los nombres de los periodos en el interior de la barra, si hay sitio o en una zona próxima. Para señalar los periodos también podemos usar corchetes. Si la información no cabe en horizontal, puede ponerse en vertical. Paso número 6. Localiza otras fechas de los acontecimientos en la barra y desde esas fechas alarga una línea hacia arriba o hacia abajo, hasta llegar a un hueco donde escribir la fecha y el acontecimiento. El resultado final se puede colorear y decorar con iconos. ¿Qué es África? África es el tercer continente más extenso del mundo, después de Asia y América. Está situado entre los océanos Atlántico e Índico, mientras que el mar Mediterráneo lo separa del continente europeo. África se compone de 54 países y es el único territorio que se encuentra en los 4 hemisferios del planeta Tierra. África es un tesoro de este planeta. La geografía le ha dotado de una riqueza natural incomparable y la geología le ha colocado junto al viejo continente. Dos hechos que desde que los europeos tuvieron la capacidad técnica para desembarcar en costas ajenas, propiciaron que ese tesoro, repleto de recursos naturales, pasara a ser una desgracia para África. Los comienzos de la colonización europea en África se sitúan entre los siglos XV y XVIII. La característica general de este colonialismo fue la presencia de los países europeos en las costas, donde se establecieron bases mercantiles. Los siglos XVIII y XIX marcaron a África de una manera incuestionable. El siglo XIX principalmente marcó a este continente para siempre, con la llegada de los europeos. A lo largo de ese siglo, ingleses, franceses, alemanes, belgas, portugueses, italianos y españoles desembarcaron en sus costas, fortificaron sus establecimientos e invadieron territorios. La superioridad militar fue la responsable de que los europeos colonizaran en poco tiempo un continente tan grande como África. Es mucho lo que hemos aprendido esta semana y más aprenderemos con la maestra de Ciencias de la Naturaleza, Isaura Peralta. En este encuentro vamos a descubrir qué es la radiación solar, sus efectos en los seres vivos y su importancia para la fotosíntesis de las plantas. Al finalizar esta clase tendrás claro cuáles son los efectos que la radiación solar tiene en la biodiversidad y cómo debemos protegernos los humanos para evitar consecuencias desfavorables en la piel, los ojos y otros órganos. Esto quiere decir que la radiación solar puede tener varios efectos en la piel de los seres humanos, dependiendo de su intensidad y la longitud de sus ondas. Recuerden que la radiación es la transferencia de energía por ondas y que la radiación electromagnética se propaga en el espacio a la velocidad de la luz. ¿Qué es la radiación solar? La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. Te repito, la radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol es una estrella que se encuentra a una temperatura media de 5.778 Kelvin, que es equivalente a 5.505 grados Celsius. La radiación se produce directamente desde la fuente de propagación hacia afuera en todas las direcciones. La radiación solar se encuentra en un intermedio entre radiación ionizante y no ionizante, debido a la frecuencia y longitud de las ondas electromagnéticas. Tipos de radiaciones solares. La radiación del Sol está compuesta por diferentes tipos de rayos. Entre ellos, el 49% son rayos infrarrojos, que proporcionan calor. El 43% son rayos visibles, que proporcionan luz. El 7% son rayos ultravioleta
Estos, dependiendo de la frecuencia de su longitud de onda, pueden ser beneficiosos o dañinos para nuestra piel. Y el 1% son otros tipos de rayos. A su vez, existen 3 tipos de radiación ultravioleta, según su longitud de onda. Primer tipo, los rayos ultravioleta A, conocido por sus siglas como UVA. Atraviesan fácilmente la atmósfera, alcanzando toda la superficie terrestre. La radiación UVA es la menos nociva y la que llega en mayor cantidad a la Tierra, en un 95%. Pero una sobreexposición resulta perjudicial para nuestra salud. Segundo tipo, los rayos ultravioleta B, conocido por sus siglas en letra mayúscula UVB. Son rayos de longitud de onda corta. Tienen mayor dificultad para atravesar la atmósfera. Llegan con más facilidad a la zona ecuatorial que a las latitudes elevadas. Son biológicamente muy activos, pero la capa de ozono absorbe la mayor parte de los rayos UVB provenientes del Sol. Tercer tipo, rayos ultravioleta C, conocido por sus siglas en letras mayúsculas UVC. Son de longitud de onda corta, no atraviesan la atmósfera, son absorbidos por la capa de ozono. Son el tipo de rayos ultravioleta más nocivo, debido a su gran energía. Si observas un mapa de radiación solar de la República Dominicana, notarás que en sentido general está coloreado de azul, amarillo, naranja y rojo, por regiones o provincias. Estos colores indican el nivel de radiación solar en esas provincias. Las provincias coloreadas con azul son las que menos radiación reciben. Las que están coloreadas de amarillo y naranja reciben mayor radiación que las que están coloreadas en azul. Y las que están coloreadas en rojo reciben mayor radiación que las que se encuentran coloreadas de amarillo y naranja. Vamos a iniciar desarrollando qué es el calentamiento global. El calentamiento global es producto de una gran variedad de acciones, tanto del mismo planeta, en el caso de la radiación solar, como de los seres humanos. Es el caso de la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo la gasolina, que hacen que la Tierra se caliente ligeramente un poco más cada año, provocando el aumento de la temperatura media del planeta. ¿Sabes cuál es la temperatura media de la Tierra? Nuestro planeta Tierra tiene una temperatura media de 14 grados Celsius. Pero, ¿qué es la temperatura media? La temperatura media trata los promedios estadísticos obtenidos entre las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas en los diferentes puntos del globo terráqueo. Cuando se calcula la temperatura en todos los puntos del globo terráqueo, ejemplo, desde Groenlandia, el Sahara y nuestras latitudes, se obtiene un valor global de 14 grados Celsius. Para obtener las temperaturas medias mensuales, se promedian las temperaturas diarias por un mes. Para obtener la temperatura media anual de República Dominicana, se registran las máximas y mínimas temperaturas por mes. Se suman los 12 meses del año y se divide entre 12. Esa sería la temperatura promedio del país en ese año. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura media de la Tierra? Esto hace que en el planeta se produzcan algunos cambios que pueden generar grandes catástrofes, provocadas por intensas olas de calor, sequías sin precedentes, incendios forestales, formaciones de tormentas y huracanes con vientos más fuertes, cambios irreversibles en importantes ecosistemas,
como por ejemplo pérdida de humedad en el Amazonas, que desaparezcan ríos y humedales en nuestro país. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Te recordamos que son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Existen otras causas que están provocando el calentamiento global. Por ejemplo, la deforestación. La industria maderera, la agricultura, la minería y la ganadería son las principales actividades económicas dedicadas a la tala de árboles. El crecimiento acelerado de la población. El aumento de la cantidad de habitantes influye en la producción de gases que aumentan el efecto invernadero. Realizaremos un experimento para que comprendas mejor el aumento de la temperatura y el efecto invernadero. Los materiales que vamos a utilizar para realizar este experimento son 2 vasos de cristal mediano, del mismo tamaño los dos. Un recipiente de cristal que cubra uno de los vasos, agua y un termómetro. El uso del termómetro es opcional. Si tú no tienes uno en casa, puedes percibir la temperatura del agua con tus dedos. Vamos al procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es colocar agua en los 2 vasos hasta la mitad. Y lo vamos a dejar reposar en el sol por 15 minutos. Pasado este tiempo, cubrimos uno de los vasos con el recipiente de cristal y lo vamos a dejar por 1 hora. Cuando pase este tiempo, vamos a retirar el recipiente de cristal y a percibir la temperatura en cada uno de los vasos. Introducimos el termómetro dentro del vaso que estaba fuera del recipiente de cristal. Recuerda, si tú no tienes un termómetro en casa, simplemente la percibe introduciendo tu dedo en el agua. La temperatura registrada en el vaso que está fuera del agua es de 40 grados Celsius. Vamos ahora a medir la temperatura del agua que estaba dentro del recipiente. La temperatura es de 45 grados Celsius. Esto quiere decir que la temperatura del agua que estaba encerrada dentro del recipiente es mayor, debido a que el recipiente absorbió mayor cantidad de calor, igual que hace la capa de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El dióxido de carbono y otros gases actúan de la misma manera y atrapan el calor y aumentan la temperatura del planeta. Realiza este experimento en casa y toma las anotaciones que observaste y percibiste en cada proceso. Toma fotos y envía a tu maestro guía. Con este experimento te será mucho más sencillo comprender cómo actúan los gases de efecto invernadero y te dará herramientas para reducir estos gases. ¿Cuántos años duró la construcción de la fortaleza Osama? La respuesta correcta a la trivia es 6 años, desde 1502 a 1508. En este espacio descansan los huesos de los personajes más importantes de la República Dominicana. También
esta es una de las últimas edificaciones que construyeron los españoles aquí, en territorio dominicano. Catherine, pero yo no sé si tú sabes que este lugar, antes de ser el Panteón Nacional, primero fue una iglesia católica, después un almacén de tabaco, después el primer teatro dominicano y hasta una oficina gubernamental. Imagínate tú, el Panteón Nacional tiene alrededor de 36 espacios vacíos para albergar a futuros próceres. Y hablando de soldados, aquí existe una guardia de honor que permanece los militares sin mover un músculo. Ni uno solo. Ni uno. Aquí hay dos panteones. El Panteón de la Patria, que está actualmente en la calle Las Damas, en la antigua iglesia de los jesuitas, y el Panteón Nacional, que está en el altar de la Patria, en el Parque de Independencia. Eso es una edificación donde los jesuitas pudieron establecer allí su convento, su iglesia y gran parte de su universidad, que era la Universidad Santiago de la Paz y de Gorjón, que duró hasta 1767, después que los padres jesuitas fueron expulsados por el rey Carlos III. Pero también tiene una historia extraordinaria, porque también ahí funcionó un teatro durante la época francesa y fue utilizado como uno de los principales almacenes de café, de cacao, de productos agrícolas de exportación, y fue importante hasta el otro día, que ya fue reconvertida nuevamente en lo que es actualmente el Panteón de la Patria. Este museo fue construido por órdenes de la corona española, bajo el reinado de Fernando II de Aragón, el 5 de octubre de 1511, y servía para alojar las principales oficinas gubernamentales de la época, y fue el primer tribunal del Nuevo Mundo. También, el museo cuenta con 9 salas y está compuesto por 2 edificios que se comunican entre sí. El primero, este que tenemos aquí, dedicado al Palacio de los Gobernadores, y el otro era la Real Audiencia y la Contaduría General. Casa Real es un monumento emblemático, porque allí funcionó un conjunto de edificaciones: la Real Audiencia, la Casa de los Gobernadores, la Casa de los Capitanes Generales, también fue luego Palacio de Gobierno de la Junta Central Gubernativa, Palacio de Gobierno ya republicano, uno de los principales museos del área colonial de Santo Domingo y de toda América. Porque todo lo que se hace aquí en Santo Domingo, en esta ciudad sobre todo, tiene carácter de primacía, porque aquí fue que los españoles llegaron, aquí construyeron y de aquí salieron para el resto de América. No sé si tú sabes, pero el 18 de octubre de 1973, durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, esto fue instituido como museo, pero en 1976 fue reconocido como Museo de las Casas Reales. Hola amiguitos y amiguitas, durante este mes y medio de clases todos estudiamos, aprendimos y nos divertimos desde nuestras casas. Sí, Yalía, así es. Desde el pasado 2 de noviembre todos hemos compartido a distancia las lecciones de nuestras clases. Pero ahora es momento de tomar un pequeño descanso por los feriados de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. Por ese motivo, el viernes 18 de diciembre es nuestra última clase de este año 2020. De parte del Ministerio de Educación y de todo el personal que hace posible que podamos estudiar desde nuestros hogares. Esperamos que el espíritu de la Navidad entre a todos sus hogares y puedan compartir en familia. Recuerden que aunque estemos en Navidad y con nuestros seres queridos, debemos mantener el distanciamiento físico, usar mascarillas y lavarnos mucho las manos para evitar contagiarnos o enfermar a los demás del COVID-19. Pronto continuaremos aprendiendo desde casa. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos ustedes.
terminaremos todos dominando el inglés con las interesantes clases que nos trae el maestro Saily Padilla. Hey, how's it going? Welcome to your English class. I am your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of the class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que disfrutes mientras aprendes en casa, preservando tu salud. Ya estamos listos para iniciar la clase de hoy, la hora y las actividades diarias. Are you ready? Empecemos por aprender a cómo se pregunta la hora en inglés. Se dice de la siguiente manera. Escucha. What time is it? What time is it? What time is it? Repite conmigo. What time is it? What time is it? What time is it? Repite. What time is it? Esta pregunta significa ¿qué hora es? ¿Quieres saber cómo se escribe? Anota. What time is it se escribe what. W-H-A-T. W-H-A-T. Time. T-I-M-E. T-I-M-E. Is it? I-S-I-T. E-S-I-T. What time is it? What time is it? ¿Cómo se responde esta pregunta? Para ello debemos conocer los números hasta el 60. Y como ya hemos practicado los números hasta el 20, ahora vamos a aprender los números desde el 20 hasta el 60. Presta mucha atención. Los números desde el 20 hasta el 60. 20, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60. Repite después de mí. 20, 30, 40, 50, 60. Para formar los demás, solamente tenemos que añadir los números desde el 1 hasta el 9. Por ejemplo, 20 se dice 20. 21 se dice 21. Con esta información ya es muy sencillo responder la hora en inglés. Escucha, si por ejemplo el reloj marca la 1:15, en inglés se diría de la siguiente manera. It's 1:15. Te repito. It's 1:15. Se dice el pronombre singular it con el verbo to be, it's. It's. Luego la hora en número. La 1 sería 1. It's 1. Y luego se dicen los minutos. La 1:15, los minutos serían 15. ¿Cómo se dice 15 en inglés? 15. Por lo tanto, la 1:15 en inglés se dice it's 1:15. Repite conmigo. It's 1:15. Ahora bien, ¿cómo respondemos cuando es una hora en punto? Por ejemplo, ¿cómo tú dirías en inglés? Son las 10 en punto. También es muy sencillo. Solamente tienes que agregar la palabra o'clock a la hora. Por ejemplo, para decir son las 10 en punto, diríamos it's 10 o'clock.
It's 10 o'clock. Repite conmigo. It's 10 o'clock. Son las 10 en punto. It's 10 o'clock. Procedamos ahora a aumentar nuestro vocabulario con relación a las actividades diarias. Primero lo diré en español, luego en inglés y a continuación practicaremos solo en inglés. Escucha. Despertarse. Wake up. Wake up. Levantarse. Get up. Get up. Tomar una ducha. Take a shower. Take a shower. Desayunar. Have breakfast. Have breakfast. Almorzar. Have lunch. Have lunch. Cenar. Have dinner. Have dinner. Hacer tarea. Do homework. Do homework. Ir a la cama. Go to bed. Go to bed. Para preguntar en qué momento del día se hace una actividad, se utiliza la siguiente forma. What time, y luego el auxiliar do you y la actividad. Por ejemplo, la primera pregunta en la entrevista fue, What time do you get up? What time do you get up? Repite conmigo. What time do you get up? What time do you get up? Esta pregunta significa, ¿a qué hora tú te levantas? Escucha. Fregar. Do the dishes. Do the dishes. Barrer. Sweep the floor. Sweep the floor. Trapear. Mop the floor. Mop the floor. Lavar la ropa. Do the laundry. Do the laundry. Tender la cama. Make the bed. Make the bed. Repite después de mí. Do the dishes. Do the dishes. Sweep the floor. Sweep the floor. Mop the floor. Mop the floor. Do the laundry. Do the laundry. Make the bed. Make the bed. Te felicito si lo pronunciaste correctamente. Para practicar con los oficios o tareas del hogar, lo haremos de la siguiente manera. Te voy a enseñar cómo se pregunta si una persona realiza cierta actividad o no. En inglés utilizamos el verbo auxiliar do y se hace de la siguiente manera. Do you y añadimos el oficio o tarea. Por ejemplo, si quiero saber si tú friegas en tu casa, te preguntaría, do you, ¿sabes cómo se dice fregar? ¿Lo recuerdas? Do the dishes. Por lo tanto, la pregunta sería, do you do the dishes? Do you do the dishes? Repite después de mí. Do you do the dishes? Do you do the dishes? Esta pregunta significa, ¿tú friegas? Do you do the dishes? Hagamos un ejercicio. Te voy a decir una actividad u oficio de la casa para que tú me preguntes si yo lo realizo. Empecemos. Barrer la casa. Sweep the floor. ¿Cómo me preguntarías si yo barro la casa? Barrer se dice sweep the floor. ¿Cómo sería la pregunta?
Do you sweep the floor? Excellent. Ahora, otra más. Trapear. Ask me if I mop the floor. Pregúntame si yo trapeo. Trapear se dice mop the floor. ¿Cómo me preguntarías si yo trapeo? Do you mop the floor? Do you mop the floor? Una última. Tender la cama. Make the bed. Pregúntame si yo tiendo la cama. Ask me if I make the bed. ¿Cómo sería? Do you make the bed? Do you make the bed? Si la dijiste bien, felicidades. Ahora es muy importante que conozcas cómo se responden esas preguntas. Cuando se hace una pregunta utilizando el auxiliar do, hay dos posibles respuestas. Una afirmativa, que sería yes, I do, y otra negativa, que sería no, I don't. Afirmativa, yes, I do. Negativa, no, I don't. Do you wash the dishes? O do you do the dishes? Yes, I do. Sí. No, I don't. No. Do you make the bed? ¿Tú tiendes la cama? Yes, I do. Sí, yo la tiendo. No, I don't. No, no la tiendo. Repite después de mí. Yes, I do. No, I don't. Otra vez. Yes, I do. No, I don't. Ahora bien, en ocasiones sucede que algunos de esos oficios lo haces siempre y otros lo haces algunas veces. ¿Cómo podemos expresar estas ideas en inglés? Utilizando los adverbios de frecuencia. Ahora aprenderemos algunos. Los adverbios de frecuencia son palabras que modifican al verbo para indicar cada cuánto tiempo hacemos algo. Algunos de estos son siempre, always, always, usualmente, usually, usually, algunas veces, sometimes, sometimes, nunca, never, never. Repite después de mí. Repeat after me. Always, always, usually, usually, sometimes, sometimes, never, never. Ya conoces algunos adverbios de frecuencia. Ahora escucha dos reglas que se utilizan cuando hablamos con adverbios de frecuencia. La primera es, always y never nunca inician una frase. Te repito, always y never nunca inician una frase. Por ejemplo, la oración always I do the dishes está incorrecto. Lo correcto sería I always do the dishes. Yo siempre friego. Segunda regla. Usually y sometimes pueden estar iniciando una oración. Usually y sometimes pueden estar iniciando una oración. Por ejemplo, sometimes I do the dishes. Esta oración está correcta. Sometimes I do the dishes. Algunas veces yo friego. Estoy feliz porque estás avanzando en tu aprendizaje. ¿Quieres seguir aprendiendo mucho más? Pues no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class.
el uniforme que tú quieras. La escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Parque Independencia es, como tal, con ese nombre es bastante tardío. Está en las afueras de la ciudad, hacia el oeste. Es de los tiempos de Moncáceres. Estamos hablando ya de 1606, 1906, 1911. Fue diseñado por un arquitecto polaco, checo-polaco, Nekodoma, que hizo también otros diseños. Y toma importancia luego, ya cuando se amplía la calle Independencia, la avenida Independencia, y cuando se amplía la Bolívar, que eso van hacia el oeste. Esas calles llegaban, esta avenida llegaban hasta el Parque Santa Ana, lo que es actualmente, lo que fue después el antiguo zoológico, y lo que es actualmente ahí, donde está frente a la iglesia de los mormones, es el conservatorio. Hasta ahí llegaba eso. Y ahí fue importante porque luego el desarrollo de Ciudad Nueva, que fue quizás la primera edificación de ensanche ya de la época moderna. Y en nuestra última parada no podemos dejar de a un lado de la zona colonial, aunque no pertenece a la época, queremos hablarte del altar de la patria. Así mismo es. Es un monumento ubicado en el Parque Independencia, que contiene los restos de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Hola amiguitos y amiguitas, durante este mes y medio de clases todos estudiamos, aprendimos y nos divertimos desde nuestras casas. Sí, Yalía, así es. Desde el pasado 2 de noviembre todos hemos compartido a distancia las lecciones de nuestras clases. Pero ahora es momento de tomar un pequeño descanso por los feriados de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. Por ese motivo, el viernes 18 de diciembre es nuestra última clase de este año 2020. De parte del Ministerio de Educación y de todo el personal que hace posible que podamos estudiar desde nuestros hogares. Esperamos que el espíritu de la Navidad entre a todos sus hogares y puedan compartir en familia. Recuerden que aunque estemos en Navidad y con nuestros seres queridos, debemos mantener el distanciamiento físico, usar mascarillas y lavarnos mucho las manos para evitar contagiarnos o enfermar a los demás del COVID-19. Pronto continuaremos aprendiendo desde casa. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos ustedes. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus.
maestro Echanson Layunés se puede decir que es un maestro de intercambio, porque él aprende un mejor español con nosotros y nosotros un excelente francés con él. Bonjour à tous, bienvenue à la clase de français. Bienvenidos todos y todas a la clase de francés. Un placer estar aquí para continuar nuestra ruta de aprendizaje del idioma francés. El día de hoy vamos a tener una clase muy interesante, ya que vamos a aprender cómo describir a una persona. Décrire une personne, c'est parler de son physique et de son caractère. Alors, apprenons ensemble les adjectifs liés au physique et ceux liés au caractère. Describir a una persona es hablar de su físico y su carácter. Así que hoy aprenderemos juntos los adjetivos relacionados con lo físico y los relacionados con la forma de ser. ¿Qué tal si primero vemos los adjetivos para describir físicamente la persona? ¿Sabes a lo que me refiero? Exactamente, palabras como petit, pequeño, petite, pequeña, grand, grande, maigre, flaco, flaca, gros, gordo, gros, gorda, alto, alta, mince, delgado, delgada. Ahora vamos con los adjetivos relacionados a la personalidad o el carácter de la persona. Por ejemplo, sympathique, simpático, simpática. Timide, tímido, tímida. Agréable, agradable. Egoísta, egoísta. Desagréable, desagradable. Antipático, antipático, antipática. Escuchemos esta conversación para poner en práctica de una vez lo que acabamos de aprender. Salut, ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu sais, j'ai vu ton ami au supermarché. Mon ami? Oui, je ne me rappelle pas son nom. Comment est-il? Il est mince, blond et il porte des lunettes. Ah, tu as vu mon ami Pedro. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pedro. Ah bon, c'est bien. Ahora escucharemos la misma conversación en español. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Sabes? Vi a tu amigo al supermercado. ¿A mi amigo? Sí, pero no recuerdo su nombre. ¿Cómo es él? Él es flaco, rubio y usa lentes. Ah, tú viste a mi amigo Pedro. ¿Cómo él se llama? Él se llama Pedro. Ah, bueno, qué bien. En esta conversación podemos notar dos cosas interesantes. La pregunta, ¿cómo est-il? ¿Cómo est-il? Y la respuesta, il est mince, blond et il porte des lunettes. Mince, blond et il porte des lunettes sont les caractéristiques qui décrivent a Pedro. Delgado, alto, rubio y usa lentes son las características que describen a Pedro. Para preguntar cómo es alguien en francés, se dice ¿cómo est-il? O ¿cómo est-elle? ¿Cómo es ton ami Jean? ¿Cómo es ton ami Juana? Para contestar, se utilizan adjetivos calificativos como petit, grand, joyeux, alto, pequeño, grande, alegre, entre otros. Mais c'est quoi un adjectif qualificatif? Pero, ¿sabe qué es un adjetivo calificativo? Voyons ensemble la definición. Veamos juntos la definición. El adjetivo calificativo designa una palabra que se une a un sustantivo o un sintagma nominal para calificarlo y expresar su cualidad,
son muy importantes a la hora de describir una persona, ya sea físico o característico. Ellos nos ayudan a diferenciarnos y a describir nuestro cabello, ojos, color de piel o la forma de la cara. Vamos a conocerlos. Primero, para describir el cabello de una persona se utilizan los adjetivos siguientes. Épais, espeso. Frisé, rizado. Ondulé, ondulado. Châtain, castaño. Roux, pelirrojo. Blanc, rubio. Para el color de los ojos utilizamos los adjetivos siguientes. Bleu, azul. Vert, verde. Marron, marrón. Noir, negro. Para el color de cabello se utilizan los siguientes adjetivos. Blanc, rubio. Blonde, rubia. Brun, moreno. Brune, morena. Blanc, blanco. Blanche, blanca. Roux, pelirrojo. Rouge, pelirroja. Y para describir la forma de la cara se utilizan los adjetivos siguientes. Rond, redonda. Rectangle, rectangular. Oval, ovalada. Vamos a seguir hablando sobre el mismo tema. La única diferencia es que vamos a hacer énfasis en cómo describir la altura de una persona. Si estás listo, lista, empezamos. Para describir la altura de una persona, podemos utilizar los adjetivos siguientes. Taille moyenne, tamaño mediano. Haute taille, alto, alta. Petite taille, tamaño pequeño. Repito, taille moyenne, tamaño mediano. Haute taille, alto, alta. Petite taille, tamaño pequeño. Para poner en práctica el tema que estamos desarrollando, te invito a escuchar este texto conmigo. Je m'appelle Luis. J'ai 20 ans et je suis chanteur. Je suis de taille moyenne. Je mesure 1,67 m. Au début de ma carrière, j'étais rond, mais j'ai perdu 11 kilos. Je fais du sport, je pratique la boxe. Maintenant, je pèse 57 kg. Je suis mince, mon visage est rond, j'ai les cheveux blonds, mes yeux sont bleus, j'ai un petit nez, je suis sympathique et en pleine forme. Te traduzco. Mi nombre es Luis, tengo 20 años y soy cantante. Soy de estatura media, mido 1,67 m. Al principio de mi carrera estaba redondo, pero perdí 11 kilos. Hago deporte, practico boxeo, ahora peso 57 kilogramos. Estoy delgado, mi cara es redonda, tengo el pelo rubio, mis ojos son azules, tengo una nariz pequeña, soy simpático y estoy en buena forma. ¿Puedes identificar los adjetivos que utiliza para describirse? Déjame ayudarte. Luis es de taille moyenne, es decir, ni alto ni bajo. Luis était rond. Il a perdu 11 kilos, es decir, ha bajado mucho. Maintenant, il pratique la boxe. Il pèse 57 kg. Il est mince, es decir, él es delgado ahora. Luis a les cheveux blonds, él tiene los cabellos rubios. Il a les yeux bleus, él tiene los ojos azules. En fin, il dit qu'il a un petit nez y il est en pleine forme. En fin, él dice que tiene una nariz pequeña, que es simpático y está en forma.
Ahora, repite conmigo las frases siguientes. Je suis de taille moyenne. Repito. Je suis de taille moyenne. J'ai perdu 11 kilos. J'ai perdu 11 kilos. Je suis mince. Repito. Je suis mince. J'ai les cheveux blancs. Repito. J'ai les cheveux blancs. Mes yeux sont bleus. Repito. Mes yeux sont bleus. Excelente. Ahora te presento a mi amiga Luz. Vas a escuchar un texto sobre ella y vas a identificar los adjetivos calificativos en el texto. Elle a 40 ans. Elle habite au centre-ville. Elle est blonde, mince, mais elle est de taille moyenne. Elle a les cheveux blancs, les yeux marrons, elle aime lire et surtout voyager. Luz es très simpática. Ella tiene 40 años. Vive en el centro de la ciudad. Ella es rubia, delgada, pelo de estatura media. Tiene cabello rubio, ojos marrones. Le encanta leer y sobre todo viajar. Ella es muy amigable. ¿Cuáles son los adjetivos del texto que califican a Luz? ¿Puedes identificarlos? ¿Qué tal si lo hacemos juntos? Elle est blonde. Repito. Elle est blonde. Es rubia. Elle est mince. Repito. Elle est mince. Es flaca. Elle est de taille moyenne. Repito. Elle est de taille moyenne. Ella es de estatura media. Elle a les cheveux blancs. Repito. Elle a les cheveux blancs. Tiene cabello rubio. Elle a les yeux marrons. Repito. Elle a les yeux marrons. Tiene los ojos marrones. Luz es très sympathique. Repito. Luz es très sympathique. Luz es muy simpática. Revisemos un poco la clase de hoy. Aprendimos cómo describir la estatura de una persona y qué debemos tener en cuenta al momento de escribirla. ¿Recuerdas cómo lo hicimos? Utilizamos adjetivos como taille moyenne, tamaño mediano. Haute taille, alto, alta. Petite taille, tamaño pequeño. Queridos, queridas estudiantes, ha sido un placer para mí haber compartido esta clase con ustedes. Espero que hayan entendido lo suficiente y que comiencen a practicar lo aprendido desde este momento. Ya puedes describir a una persona perfectamente, no solo físicamente, sino con su carácter. Te invito a describir a tus amigos para seguir practicando. Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés. Seguimos aprendiendo desde casa, preservando la salud. Hasta una próxima clase. ¿Ya están haciendo planes para Navidad? Seguro que sí. Y lo vamos a disfrutar este año mientras aprendemos. Soy la maestra Luz María Rodríguez y junto a mis compañeros maestros y maestras, les esperamos para continuar avanzando, deseándoles un bendecido fin de semana.
Hola, queridos estudiantes. En este año han cambiado muchas cosas para todos. La forma de relacionarnos y también los planes y las metas que nos propusimos. Lo mismo pasó con la educación. Nos tocó cambiar las aulas por las casas, las reuniones en el patio con los amigos por encuentros virtuales, las celebraciones y los coros por videoconferencias y mensajes de texto. Y también nos tocó recibir las clases por televisión, radio, por internet y con cuadernillos. Pero entre una cosa y otra nos hemos ido adaptando. Cuando me preguntan si fue un acierto haber iniciado este año escolar a distancia, con este plan de educación para todos, preservando la salud, decimos que el solo hecho de tener a toda la familia unida en torno a la educación de ustedes justifica por mucho este esfuerzo. Ahora vamos a hacer una pausa para disfrutar de la Navidad y queremos pedirles que sigan aprendiendo, cultivando siempre el hábito de estudio, así sea unos minutos al día. Pero sobre todo, quiero pedirles que se cuiden mucho y que cuiden a sus familias, porque deseamos volver a verlos a todos en enero y saber que pasaron unas vacaciones felices y saludables. Por ustedes, queridos alumnos y alumnas, estamos trabajando cada día, entregando todo nuestro corazón y desarrollando cada tema con amor, porque deseamos ver a una República Dominicana mejor educada, más inclusiva, con mayores niveles de competitividad, y ustedes son el centro de ese sueño, porque en un futuro no muy lejano dirigirán nuestra nación. Los esperamos a todos el 7 de enero, listos para continuar esta hermosa aventura de aprender. Les dejo todo mi cariño. Diviértanse y pasen una feliz Navidad. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.